Para mí, no sé si a ustedes también les ocurre, cuando yo hacía periodismo deportivo, siendo hincha de la U, ese hinchaje era como si me obligara a ser más crítico incluso con el equipo, ¿no? Lejos de causarme debilidad y tratar de favorecerlo, me imponía una especie de obligación extraña a ser más crítico, y cuando ganaba, por supuesto, no escondía tampoco Hoy la día ha felicidad. cambiado un poquito porque hoy día existe el periodismo partidario, ¿no? Con las redes Claro. hay los que son directamente, que cubren un determinado equipo y no tienen que hacer ese sesgo. Pero en esa época, que era particularmente una época de periódico, de escribir, Sí. seguramente pasaba eso más Sí. aún cuando lo habías dicho abiertamente, ¿no? Sí, ahora creo que ya todos reconocen abiertamente su... No todos. No todos. Acá no y todos. es válido, no. Ya. No, nadie. Nadie. Nadie, olvídate. Estás loco. Estás loco, cuñado. ¿Tú quieres que nos maten? No, pero... ¡Ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! Estado, ¿no? Yo empecé como periodista en un suplemento de deportes en El Comercio, en Deporte Total, en el año 99. Estoy ahí por 6 años y se cumplió, digamos, el sueño que de niño siempre había acariciado, que es que me paguen por hablar de fútbol, ¿no? Es más, incluso lo del pago era secundario, porque al principio no me pagaban, pero era poder entrevistar gente que admiraba, poder ir a los estadios y contar partidos de fútbol. O sea, yo cuando era chico, y estoy seguro que todos lo hemos hecho, por lo menos los que estamos aquí, veía los mundiales y tomaba nota y coleccionaba los álbumes, pero con un espíritu tal vez didáctico, ¿no? De querer contarle a mis amigos, a mi familia, el comportamiento de los grupos, el fixture, etc. Eso, años más tarde, se cumplió en mi trabajo. Y durante 6 años lo disfruté un montón. Creo que ya no tiene nada que ver con cómo se cubre deportes hoy, por lo menos en prensa escrita. Y en adelante, bueno, siempre he estado mirando fútbol, jugando. He tenido la osadía de jugarlo. Lo sigo jugando en Madrid. Tengo un desgarro ahora que me impide jugar. Pero... y allá me he hecho muy hincha del Atlético de Madrid. Sí, la gran mayoría de peruanos son hinchas del Barcelona, pero a mí se me dio por no sé, por el Atlético, pero al mismo tiempo que digo eso, también estoy mintiendo un poco porque mi hinchaje por la U, ¿no? Que siempre lo reconocí, hasta ahora me hace hacer cosas delirantes como levantarme a las 3 de la mañana si sé que hay un clásico o un partido importante y buscar alguna transmisión fiable por Facebook o por YouTube. Y aunque no podría repetirte una sola alineación de la U de los últimos 3 años, necesito ver los partidos y me voy a dormir más tranquilo si sé que la U ha ganado. No es una cosa que pueda explicar racionalmente, pero sí, ocurre y la reconozco y la admito. Y me sentí muy conectado con cuando dijo que coleccionaba el álbum y veía las revistas y los datos y la estadística con un espíritu didáctico. Yo también cuando coleccionaba, lo primero que pensaba era cómo lo voy a compartir, cómo lo voy a transmitir, de qué manera lo voy a contar, ¿no? ¿Y soñabas con dedicarte a lo que te dedicas ahora? Mira, sí, soñaba con dedicarme a lo que me dedico ahora desde que tengo 12 años. Me acuerdo clarito cuando tuve una conversación con mi familia. Dijo, ¿qué te gustaría hacer? Hablar de fútbol. Y a partir de eso ya se construyen más cosas. ¿Cuántas taquicardias provocó esa...? No, porque mi papá no había terminado su carrera. Mi familia no ha sido tan tradicional en ese sentido. Ya, claro. ¿No? Con un pensamiento más amplio, digamos, más libre. Mi papá no terminó su carrera y le fue muy bien, ya profesionalmente. Es más, repitió de año, no terminó su carrera y le fue bien profesionalmente. Entonces, de alguna manera ahí se rompió esa idea tradicional de cómo tenían que ser las cosas. Claro. Y es ahí donde, en esta suma de pensamientos que ellos dos tenían, siempre me apoyaron y me alimentaron la pasión por lo que yo quisiera hacer, independientemente de lo que eligiese. Por eso me conectaba con ese espíritu didáctico, porque no solamente yo consumía fútbol y deportes para disfrutarlo, sino para compartirlo. Y hoy día también es una de las cosas que más aprecio. Me has hecho acordar, Michael, que en mi familia, en mi árbol genealógico, había un tío, Luis Benjamín Cisneros, que firmaba columnas en la prensa como Bencis. Y él, junto con, no recuerdo cuál de los Bentín, forman parte de la primera generación que pone en marcha el Sporting Tabaco. Años después se dedica a la prensa deportiva y es a quien le adjudican, no estoy seguro, no tengo, digamos, fuentes fiables como para decirlo, pero a él le atribuyen la creación de la Arriba Perú. Yo, sin saber eso, muchos años más tarde, escribo en el Comercio una columna diciendo quién habrá sido el tarado al que se le ocurrió el lema Arriba Perú. Porque tú dices Arriba Perú, digamos, dices arriba a alguien que está tendido, ¿no? Alguien que está abajo, ¿no? Entonces hay algo en esa frase Es un poco que no, sí se puede, que ¿no? no termina como calar.
Pero claro, después me enteré que había sido un tío y Que está en tu me libro, cayeron... la distancia nos separa, ¿no? ¿Cómo? Tú lo mencionas en tu libro, la distancia Puede nos ser, separa. sí, es posible Bueno, que... mencionas a cuánta gente mencionas en tu libro, la distancia nos separa. Sí, un montón de gente, sí. Ese libro ha servido como una especie de filtro para quedarme con pocos parientes con los cuales conversar y desearle feliz Navidad. Tú sabes que eso te quería preguntar. Saliendo un ratito del fútbol, he leído el libro, te felicito, me pareció espectacular. De los libros que más he disfrutado y en menos tiempo he leído, porque me enganché. Lo hice en un viaje, recuerdo, creo que hace como 4 o 5 años. ¿Cómo quedó la relación familiar después de esa investigación profunda que tuviste y después de transmitirlo a través del texto? A ver, hay gente que se incomodó, que me dejó de hablar, gente que quería mucho, que quiero mucho. Hay gente que se alejó, hay gente que no lo entendió, pero también para mí fue la demostración de que los verdaderos lectores, los lectores que uno busca, siempre están más allá de tu entorno familiar y más allá de tu entorno amical incluso. Uno no escribe novelas para que sus parientes estén contentos, ¿no? Sino para que alguien alejado de tu propia experiencia social, vital, tal vez se reconozca y no haga preguntas sobre tu intimidad, sino que traslade la experiencia de la novela a su propia experiencia y se pregunte cuánto conozco yo de mis padres, qué secretos en mi familia tal vez están condicionando mi forma de ser, mi carácter. Pero sí, felizmente conservo a la gente que más quiero y que más valoro, tal vez porque algunos de ellos no han leído el libro hasta ahora y por eso todavía me hablan. ¿Te hizo dudar en algún momento decir, tuviste ese conflicto interno? Sí, es imposible escribir un libro de un nivel de intimidad tan de ese calado y no plantearte en un momento por qué lo estoy escribiendo, ¿no? Nadie me lo ha pedido, nadie me ha pagado por este libro, nadie lo espera, pero así son las urgencias literarias, diría, ¿no? Lo escribes porque necesitas contar una historia de esa única manera en que crees que tú la puedes contar y después sí hubo momentos de dudas, de sacar algún capítulo. Al final, de puro porfiado, lo mantuve tal cual lo había escrito y al final creo que fue una buena decisión. Sí, con los años, aquellos familiares que eran muy enemigos de la idea del libro se han convertido en sus más fervientes promotores, ¿no? Empezando por mi madre, que al principio me decía, ¿cómo vas a escribir ese libro infame? Y ahora incluso ya firme ejemplares, ¿no? Yo Pero un poco lo que nos pasa a nosotros en el fútbol con esta historia de que tú eres hincha de tal equipo, y en mi caso yo también abiertamente siempre he dicho que soy de Cristal, pero hay un momento en que tomas una distancia de esas cosas y eres capaz de analizar un partido o de profesionalizar tu comentario, más allá de que alguno te pueda decir de que en tal o tal situación no eres objetivo, pero la realidad es que en mi caso, por lo menos yo lo digo así, me ha tocado comentar Perú y tener que criticar a Perú y absorber la situación de que en ese momento no puedo ser un fanático, sino que tengo que tratar de tomar una distancia de eso que también lo soy, ¿no? Que es y creo que eso les suele pasar a los que escriben de alguna manera cuestiones autobiográficas. Es como que te tienes que distanciar de ti mismo para poder contarlo desde un lugar neutral y tener la expectativa de que lo que genere el libro trascienda mucho más allá que tu entorno más chiquito. Porque si solo escribes para tu entorno chiquito, te van a leer 3 personas, ¿no? Total, para mí el desafío pasaba por pensar en mi padre no como si fuera mi padre, sino como si fuera un personaje ajeno incluso a mi experiencia, ¿no? Y eso era tal vez lo más difícil y por eso había que leer otros libros donde autores hablasen de sus padres o de sus madres o de su familia para generar esa distancia que es obligatoria, ¿no? Para poder mirar ese universo familiar del que tú formas parte, pero como si no estuvieses ahí. Y lo que tú decías hace un ratito me parecía súper interesante porque para mí, no sé si a ustedes también les ocurre, cuando yo hacía periodismo deportivo, siendo hincha de la U, ese hinchaje era como si me obligara a ser más crítico incluso con el equipo, ¿no? Lejos de causarme debilidad y tratar de favorecerlo, me imponía una especie de obligación extraña a ser más crítico y cuando ganaba, por supuesto, no escondía. Sí. Hoy día ha cambiado un poquito porque hoy día existe el periodismo partidario, ¿no? Con las redes hay los que son directamente, que cubren un determinado equipo y no tienen que hacer ese sesgo. Pero en esa época, que era particularmente una época de periódico, de escribir, seguramente pasaba eso más aún cuando lo habías dicho abiertamente, ¿no? Sí, ahora creo que ya todos reconocen abiertamente su... No todos. No todos. ¿Acá no y todos? es válido, no. Ya. No, nadie.
Nadie. Nada, olvídate, estás loco. Estás loco, cuñado. ¿Tú quieres que nos maten? No, pero yo No. sinceramente siento que eso podría incluso a uno obligarlo a ser más crítico con su propio equipo. En realidad hay tanta ferocidad a nivel de redes que... Ah, bueno, es verdad. Que sí, ahí no... O sea, eso lo impide. Si no, no habría problema de repente en el campo de las ideas exponer por qué tu idea es de este color y no el otro y habría una cosa respetada en donde simplemente hay una discrepancia, pero no hay una beligerancia, ¿no? Y Sí, en este caso, sí. te rompen un vidrio el día que se pueda. Es Sin verdad, duda, la o sea, animadversión te en rompen un redes vidrio. sociales, Claro. sí, no, Es fregado, es fregado, es fregado. Ah, O sea, eso es, o sea, es ir a que te, o sea, como se dice, regalarte, ¿no? En otro tiempo de repente era un poco más comprensible, ¿no? De hecho vi en una foto de redes, hablando de redes, que apareces con Mero Fernández. No, pensé que me ibas a hablar de la foto con Susana Villarán. No. Entramos. Escúchame. Tengo que agarrar el En la agua. época tuya, o en la época de Mario Fernández, que ha cumplido 80 años Mario Fernández. Un abrazo para él. Un abrazo grande abrazo para, para el el Tigre. Tigre. Claro. Qué bárbaro, 80 años, paradito, lúcido. La última vez que lo vi fue en la presentación de un libro hace un año. Por aquí por el canal. Sigue metiendo goles en las pichangas. Y juega pichanga, me he enterado. Balón y pluma, ¿no? Sí, ¿Cómo, Balón y pluma, cómo balón y juega, juega pichanga 80 años? Y está parado, lúcido y hermoso, ¿no? O sea, ¿cómo Ayer estuvo ese contaba almuerzo? unas anécdotas increíbles de esa época en la que empezábamos, bueno, yo y otros tantos a hacer periodismo deportivo, y él ya tenía 50 años y empezaba a ser una especie de leyenda en las redacciones deportivas, ¿no? Claro. Y recordábamos a un periodista, un director de un suplemento, no voy a decir ni el nombre del suplemento ni el nombre del director, pero que en los 90s se inventaba las entrevistas, algo que hoy día no podrías hacer. Se inventó una entrevista con Avalanche, se inventó una entrevista con Bianchi, 2004, Copa América en Chiclayo. No te Y ya tú ya te Ya imaginarte quién es, ¿no? Fue a hablar con Bianchi y Bianchi le hizo saber rápidamente que no tiene ningún interés de conceder ninguna entrevista y el tipo lo sacó del tema, le preguntó 3 cosas y con esa microscópica información armó 2 páginas con foto, despliegue gráfico. Y como ese periódico, ese tabloide tenía edición en el norte y en Lima, pidió que solamente saliese la de Lima, para que en el norte no se enterara. Por supuesto que no le hicieron caso y salió la del norte y Bianchi fue a buscarlo hasta el hotel para recriminarle. Claro, Argentina, Claramente era Argentina estaba una- en Chiclayo. Qué buena, pero Chiclayo. se quedó, ¿ah? Sí. Ahí la nota era, así me buscó Bianchi. Claro. Esa es otra nota. Que daba la vuelta, claro. Claro. Pero esas cosas ocurrían hoy día, ya yo veo que es imposible porque ya para empezar no tienes tanto espacio para escribir y porque además hay mucho más... Posibilidades de ser desenmascarado. Posibilidades de que te ampallen, Sí, hoy día digamos. todo puede ser contado con un celular y eso quedaría rápidamente desenmascarado, efectivamente. Oye, una pregunta, perdón, José. Que Dale, estoy- hermano, dale. Antes que me olvide, de repente me olvido y hablando de escribir y de lo que es eso de jugarse o no en la escritura, Renato hacía una columna que a mí me encantaba, que se llamaba El Dardo. El Dardo, en El Comercio, Sí, año 99-2000. Sí. El título la define, ¿no? Era a alguien le pegabas, pero bien pegado. Claro que te habrá traído enemigos. Bueno, era un rasgo de esa época, no había mucho más impunidad. Claro, para pero criticar. ¿cómo fue el dardo? Yo me acuerdo un día cuando Perú perdió con Argentina, con Maturana, ¿te acuerdas? Que pierde y pierde tan feo que Maturana se va. 2-1. 2-1, claro. Entonces al día siguiente... Renato Resultado puso- engañoso, porque debió ser como 4-0 el partido. Claro, Claro. se quedó 2-1 porque creo que Tempone patea, hay un rebote, autogol De Samuel. de Samuel, ¿no? Un autogol. La cosa es que el dardo comenzaba con ese tono, al día siguiente su comentario, ¿no? Parecía que el Muni se hubiera puesto chorro blanco. No me acuerdo. Clarito, yo con Daniel me acordaba de esa nota porque nos matamos de risa cuando la leímos en el canal 9 antiguo, viendo El Comercio impreso, ¿no? Parecía que el Muni se hubiese puesto chorro blanco, jaja, ¿no? Y ahí empezaba la pegada, o sea, digamos, el análisis filudo del partido. ¿Te trajo enemigos o no? Me acuerdo que una vez me tocó cubrir la U, la época en que jugaba John Galiquio, y algo puse de Galiquio que no quiero recordar exactamente, pero era algo que claramente tenía que ver más con su look que con su juego, ¿no? Y a los 2 días me dijeron que Galiquio me estaba buscando. Y claro, si hay un jugador con el que tú no quieres tener problemas... Él te busca, él te es busca. alguien- Ahí es tienes una alguien anécdota con... a que le dicen Tyson. Claro. Y pedí muy cabronamente que me pasen a Alianza a cubrir unos días para
hasta que las aguas se calmen. Pero después supe que efectivamente había tenido pleito con otros periodistas, así que aquel rumor se me hizo de lo más verosímil. Me consta. Coincides ahí con Pero un caballero, ¿ah? el hombre. Sí, Un caballero, sí. ya, qué bueno. Un caballero, estaba molestísimo. Molestísimo, lo tuve al frente. Ahí no Pero había nadie, cuñado. John es conocido por ser un pan de Dios. O sea, la gente lo quiere porque Sí. es bueno. Lo que pasa es que anda a pelear, como tú dices, anda agarra lo molesto, ¿no? Como cualquiera. Pero normalmente es buenísimo. La contaría y tenía razón él en molestarse, pero sería ampliar y... Sí, te la cuento, no viene te la acá, cuento en el ha pasado corte, tanto sí. tiempo. Pero buena, me dio pegar. Comentaste-